tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su hermano cusqueño Ricardo Monteagudo, directamente desde la ciudad de Lima para todo el Perú a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Bien, amigos, como saben ustedes, nosotros cumplimos el 13 de abril un año en el aire. Realmente nos sentimos muy contentos y muy complacidos de haber puesto en la agenda informativa periodística nacional, vamos a decir, por la cobertura que tiene Perú TV, de grandes temas de interés. Uno de ellos, el tema agropecuario, sobre todo vinculado al ámbito de las zonas andinas de nuestro país. El otro, el tema de la energía y la minería y todos los aspectos interrelacionados con este importantísimo tema. Ustedes son testigos de la gran cobertura que le hemos dado, le venimos dando y le seguiremos dando a la necesidad de tener una política energética, a la necesidad de implementar en la macrorregión sur una industria petroquímica y convertirla en instrumento de desarrollo, a la necesidad de acelerar en la medida de lo posible en progresión, si se puede, geométrica, la masificación del consumo de gas a nivel doméstico y vehicular, ¿no es cierto?, que es un tema que debería estar en el compromiso, vamos a decir, de quien salga electo o electa presidente de la República este 5 de junio. En fin, el tema del turismo, le dimos una importancia muy grande a todo lo relacionado, por ejemplo, con la importancia de la pronta construcción del Aeropuerto Internacional de Chincheros como instrumento de desarrollo y realmente y verdaderamente de descentralización. En fin, el tema del agua es un tema importantísimo también para todos los peruanos. Tenemos importantes representantes y voceros que conocen el tema del buen uso del recurso hídrico, que vienen constantemente por hora 8, en fin. Otro de los temas a los que le estamos dando mucha cobertura naturalmente es a la educación, y bueno, y sin ninguna duda, otros dos temas más de vital importancia para el desarrollo del país son el tema ambiental, todo lo que tiene que ver con la preservación y el cuidado del medio ambiente. Y hoy día queremos recordarles que se va a estar con nosotros en el día de hora 8 el licenciado Pedro Ventosilla Olaya, parte del equipo de hora 8 que estuvo en un evento organizado por el Departamento de Humanidades de la Universidad Ricardo Palma el día jueves, que contó con la participación de varios integrantes de hora 8. Carlos Franco Pacheco, uno de los expertos en el tema de recurso hídrico, fue uno de los expositores. Reinaldo Trinidad Ardiles, que es director de la revista Agronoticias, fue también otro de los expositores. El ingeniero José Luis Amado, también parte del equipo de hora 8, fue otro de los expositores. Y participó en él también Pedro Ventosilla y nos va a contar seguramente detalles de este interesantísimo evento vinculado con el medio ambiente. Y también, como no podía ser de otra manera, nosotros tenemos un interés particular en promover y apoyar, digamos, las iniciativas de género y las iniciativas de las diversas comunidades nativas y afroperuanas del país. La semana pasada estuvo una representante de una ONG vinculada con los grupos indígenas peruanos que luchan y que trabajan por preservar la biodiversidad de nuestro país. Y el día de hoy estará con nosotros nada menos que Mónica Carrillo, que es directiva del LUNDU, que es una asociación que promueve y agrupa toda la cultura, el bagaje y el patrimonio de los afrodescendientes peruanos. Estará con nosotros en breve también, aparte de Pedro Ventosilla, a contarnos sobre el evento sobre medio ambiente que se realizó en la Universidad Ricardo Palma y que contó con la participación de varios miembros del equipo de hora 8. Estará con nosotros, repito, en breve, Mónica Carrillo del LUNDU, con quien conversaremos sobre muchos aspectos de los afrodescendientes peruanos, entre otras razones porque el 2011 ha sido declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Afrodescendientes en el mundo. Y nosotros los peruanos, con relación a ese tema, tenemos mucho que hablar, conversar y decir. Amigos, vamos a unos cortes comerciales y regresamos en breve con Mónica Carrillo del LUNDU.
¿Qué tal, amigos? Me acompaña ahora nada menos que Mónica Carrillo de la Asociación Lundú, con quien vamos a conversar de muchos temas vinculados con el aporte y la cultura afroperuana y afrodescendiente a nivel mundial, porque el 2011 ha sido declarado, y ya nos vas a decir por qué, Mónica, año de los afrodescendientes. Todo el 2011, ¿no es cierto? Todo el 2011, todos los países miembros de Naciones Unidas tienen como mandato, como decreto, el iniciar acciones de celebración, de promoción del desarrollo, del aporte afrodescendiente en cada uno de los países. Esto implica políticas, planes, acciones de celebración, de rescate y de recuperación de la memoria afro y del aporte afro a cada uno de nuestras naciones. ¿Por qué crees tú que, digamos, ha surgido esta iniciativa? ¿Qué, digamos, cuestiones de carácter de repente político, social, cultural se han dado en el mundo para que esta iniciativa se materialice en el 2011? ¿De repente ha tenido mucho que ver la presencia de un presidente como Obama en Estados Unidos? ¿Ese tipo de variables pueden haber sido determinantes, o cuáles han sido desde tu punto de vista? En todo caso, lo de Obama, más que influir directamente en esta decisión, responde a un contexto internacional donde precisamente se toma en cuenta de que hay una agenda racial, pero también hay una agenda de diversidad donde las decisiones políticas trascienden también la coloración de piel. Es decir, si Obama fue presidente, más allá de su origen étnico, es porque él respondía a un proyecto de país y desde su afrodescendencia podía establecer una propuesta inclusiva para todas las etnias. En el caso del año internacional, hay que recordar que anteriormente ha habido un año internacional y un decenio de los pueblos indígenas. Entonces, el mundo ha entendido que no podemos avanzar y no podemos entender el desarrollo si no tomamos en cuenta que lo étnico, que lo racial ha determinado la historia de pobreza y de las limitaciones de desarrollo, que los más pobres casualmente son los de color más oscuro o son los de los pueblos originarios de antes de la colonización, y que esta diferencia racial ha ocasionado guerras, ha ocasionado crímenes, ha ocasionado crímenes pues como el exterminio nazi, las guerras mundiales, y precisamente la Declaración de los Derechos Humanos nace post-guerras mundiales porque se toma en cuenta que el racismo es un factor de odio. Entonces, en ese sentido, lo afrodescendiente ya ha tenido un avance importante en el 2001, que fue la Conferencia Mundial de la ONU contra el racismo, donde se reconoce por primera vez en el marco del derecho internacional de los derechos humanos la existencia de un pueblo afrodescendiente, y que este pueblo afrodescendiente es producto de una diáspora, y que al ser una diáspora significa que es una dispersión forzada, y para nosotros ser afrodescendiente significa que venimos de África. ¿Por qué? Por la esclavitud. La esclavitud se reconoce como un crimen de lesa humanidad, y como todo crimen de lesa humanidad hay que reparar. ¿Y cuál es esa reparación? Políticas, acciones afirmativas, becas para la educación, cuotas, ¿no? Entonces, el reconocernos como afrodescendiente no solamente es el reafirmar una identidad étnica, sino conectarnos directamente con posibilidades de desarrollo. En cierta medida, digamos, ha sido también esto un llamado, vamos a decir, a la memoria colectiva de la humanidad, para reconocer, digamos, no solamente el aporte de la cultura afrodescendiente, sobre todo en el continente americano, donde llegaron la mayor parte de los afrodescendientes, creo, si no corrígeme, y además empezar, digamos, a promover todos esos aspectos que tú mencionas. Claro, se calcula que somos más de 150 millones de afrodescendientes en las Américas, entonces no necesariamente somos una minoría, pero precisamente por el tema de la esclavitud. Hay países que son de América que son casi un 90% claro, afrodescendientes, Jamaica, Haití, el mismo Brasil, ¿no? Cuba tiene una gran presencia afrodescendiente también, pero hay que recordar que África como continente colonizó Europa antes de esta esclavitud, es decir, África, Marruecos pues invadió y ocupó y conquistó España, por ejemplo, ¿no? Pero hubo un momento de la historia donde la esclavitud, que antes tenía otra perspectiva, es decir, era una división por castas, por oficios, producto de las guerras, se convirtió en racial, se le puso color a esta esclavitud, y al ponerse color se colocó a la población más oscura como una población que tenía una naturaleza esclava, que merecía ser esclavizada, y se creó todo un concepto a partir del cual se decía que los africanos no tenían alma, etcétera, pero era básicamente para tener una fuerza de trabajo gratuita que pueda trabajar gratis en el sistema de los nuevos países que se estaban invadiendo, que eran las Américas. Entonces, hay que recordar que la esclavitud se hace colorea, se hace racial por una justificación del imperio colonial. Pero antes de eso había esclavitud en África también, y eso hay que reconocerlo.
pero la esclavitud tenía también unos matices absolutamente diferentes, que eran más producto de guerras, de castas, etcétera, ¿no? De acuerdo. Toda esta promoción de estas políticas públicas en algunos casos y reivindicaciones en otros casos que se están dando a nivel mundial y que se están materializando en este año 2011, que las Naciones Unidas lo ha declarado como año de los afrodescendientes, ¿cómo se está manejando en el Perú en la actualidad y cómo se ha manejado en los últimos años? ¿Hay, digamos, de parte del Estado políticas y acciones concretas para colaborar con reivindicar la cultura y promover a los afrodescendientes? Consideramos que sí, a pesar de las limitaciones, hay una mirada positiva. El 2001, que fue la Conferencia Mundial contra el Racismo en Sudáfrica, en la cual participé como parte de un colectivo de organizaciones, marcó un hito en la historia de las Américas y el Perú se sumó a eso. Es por eso que si en Brasil se crea el Ministerio por la Igualdad Racial, en el Perú se crea el INDEPA, que es el Instituto de Pueblos Afroperuanos Andinos, se crea una comisión en el Congreso y, bueno, primero es CONAPA, después termina en INDEPA, es decir, el Estado asume la responsabilidad en el asunto. Ahora, no ha sido muy efectivo porque eso no ha implicado en leyes, en programas y acciones concretas, ha habido mucha lentitud. A partir del perdón histórico, ¿no? Que pidió el gobierno peruano en el año 2009, hay como mandato que el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Humano, conjuntamente con los otros ministerios, desarrolle planes y políticas, ¿no? Esto es un proceso que ha sido bastante lento, estamos a la expectativa de que haya cosas que se materialicen, pero hay algunas cosas positivas. Por ejemplo, tenemos la información que el Ministerio de Salud ha incluido una pregunta sobre el origen racial y étnico en los registros de atención, y eso implica que si una persona se va a atender puede haber un registro diferenciado por raza y que luego te puede permitir, por ejemplo, saber, se sabe que los afrodescendientes tenemos mayores enfermedades, propensión a ciertas enfermedades, diabetes tipo 2, anemia falciforme, males coronarios y también otras poblaciones. Entonces comenzamos a tener y a generar información, ¿no? En el caso educativo hubo una propuesta muy interesante de becas para población afroperuana, además que ya había para población andina, amazónica, en la Universidad de La Cantuta, por ejemplo, pero que es un proyecto y es una propuesta que ha avanzado algunos años, pero que requiere ser fortalecida, ¿no? Ahora mismo el Ministerio de Cultura, está comenzando a diseñar algunas acciones, pero nosotros como sociedad civil tenemos más bien que estar vigilantes, pidiéndole cuentas al Estado, pero también aportando en algunas cosas que pueden ser constructivas, ¿no? Entonces, desde nuestras instituciones estamos siempre, abiertos a promover acciones con diversos sectores, afros y no afroperuanos, de diversos orígenes étnicos, raciales, con las organizaciones de mujeres, etcétera, pero sí exigimos y demandamos que haya un compromiso mucho más claro por las instituciones públicas y por el gobierno. Sin embargo, puedes dejar constancia que en los últimos años sí hay, digamos, se ha sensibilizado en cierta medida a los funcionarios, a la clase política, al Parlamento, y que se están tomando ciertas acciones que podrían verificarse en el corto plazo. Bueno, sí. Ahora, cabe destacar que el Estado peruano presentó un informe ante el Comité de Naciones Unidas hace ya más de 2 años de lo que el Estado había hecho en torno al racismo. Y la evaluación y los comentarios de este comité de expertos de Naciones Unidas fueron bastante negativos al Perú, porque el Perú no estaba demostrando que habían avances en torno a promover el desarrollo de los pueblos discriminados por temas raciales, ¿no? Se llama directamente la atención en temas como Bagua, se llama directamente la atención en las representaciones racistas de los medios de comunicación y se apela a que el Estado promueva que haya un código de ética que pueda sancionar o que pueda regular ese tipo de representaciones. Se señala directamente que el Estado no ha generado indicadores. No se sabe, por ejemplo, en el caso especialmente de la población afroperuana, se calcula que somos el 10%, pero no hay cifras, no estamos en los censos oficiales. Entonces, realmente hay muchos vacíos, ¿no? Pero de todas maneras, la propuesta es, que estas recomendaciones se tomen por el gobierno, por los funcionarios y desde nuestro lado de sociedad civil contribuir a establecer los puentes. Pero no hay que olvidar que nosotros como ONGs o como movimientos a veces queremos o intentamos asumir el rol del Estado porque no hay absolutamente nada que se hace, pero la función más bien del Estado tiene que ser asumir más responsabilidades al respecto, ¿no? De acuerdo. A mí me da la impresión que hay avances que se constatan en cierto interés de los organismos del Estado por defender y promover la cultura afroperuana, pero en lo que hay todavía mucho que hacer, como tú lo acabas de mencionar, es en el tema del racismo, ¿no? Que está, creo yo, implícitamente posicionado, digamos, en la sociedad peruana
en los medios de comunicación, en la publicidad, en digamos, cierta discriminación hipócrita de ciertos sectores, tenemos que decirlo, de nuestra sociedad peruana, y que en ese terreno muy poco se está haciendo. Por ejemplo, yo tengo información que hay países en donde las expresiones de discriminación racial están castigadas por la ley, por ejemplo, ¿no? Acá no hay ningún tipo de dispositivo que así lo establezca. En Europa ocurre lo mismo, ¿no? O, por ejemplo, se considera, tengo entendido, en Estados Unidos, en los centros laborales, como una norma de carácter legal, la participación en un determinado porcentaje de las llamadas minorías raciales, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas podrían, de alguna manera, en el futuro implementarse también en nuestro país, ¿tú crees, para combatir directamente al racismo? Claro, ¿y sabes por qué? Porque uno se tiene que entender que el racismo es un delito. ¿Por qué? Porque, bueno, en general toda discriminación, pero cuando tú tienes una discriminación por origen racial, así como por orientación sexual y por el hecho de ser mujer, tú estás discriminando a aspectos constitutivos a una persona en tanto ser humano, porque tú puedes cambiar de ideología, puedes ser de derecha, puedes ser de izquierda, puedes comer carne, luego te vuelves veggie o vegetariano, pero nunca vas a dejar de tener el color que tienes ni el cabello que tengas, por más que te pintes, te eches polvos y por más que te lacees, o por más de que seas una mujer, ¿no? O por más de que tengas una orientación sexual diferente, o que te falte una pierna, o seas invidente. Entonces, cuando tú cometes un acto de discriminación racial, estás atentando contra el propio sentido de nuestra naturaleza humana y no dejas escapatoria a la persona que sufre este acto de racismo a nada, porque realmente, o sea, yo no voy a dejar de ser Mónica, ni de tener el color que tengo, ni el cabello que tengo. Entonces, es importante que se entienda que eso es una violación a los derechos humanos. Y en el caso de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, el hecho que a una persona la llamen por el tema racial es un delito. ¿Por qué? Porque si tú estás en una conversación, eso es muy común en el Perú, cada uno tiene un nombre, Ricardo, Mónica, pero a la persona afro le dicen negra, a la persona asiática le dicen china, ¿no? O serrana, ya con un sentido despectivo, pero precisamente no es porque en la conversación o en lo cotidiano se hable de algo racial, sino simplemente porque se le está marcando de una manera diferente, ¿no? Entonces, nosotros consideramos, por ejemplo, que también el tema de las cuotas es muy importante. ¿Por qué? Porque se calcula que como consecuencia de la esclavitud y de la exclusión, Ramón Castilla, ¿no?, entre comillas, se decretó la libertad en 1854, aunque muchos ya éramos libres, se dice, bueno, comiencen esta vida democrática, esta vida republicana, perdón, pero con diferentes posibilidades para iniciar una vida con desarrollo. No teníamos capital, teníamos que seguir trabajando en los mismos empleos estereotipados o descendientes de la esclavitud, ¿no? Entonces, no es casual que los más pobres seamos los afrodescendientes, ¿no? Se calcula que los afroperuanos, menos del 2% accedemos a la educación superior, ¿no? Y menos del 27% termina la educación secundaria. Entonces, realmente hablamos de necesidades de cuotas. Entonces, se necesita abrir las escuelas, las universidades, para promover el ingreso, ¿no? Y que una vez que uno ingrese, obviamente, también tener un acompañamiento que pueda permitir equilibrar el nivel académico, porque si uno está en una zona rural, en un contexto de pobreza, no necesariamente tiene el nivel competitivo de alguien que egresa de un colegio privado, ¿no? Pero ahí está abrir la posibilidad y acompañar para que eso se equilibre. Y en Brasil la ley de cuotas ha sido sumamente interesante, ¿no? En Brasil muchas de las universidades han abierto cuotas para los estudiantes afrobrasileros y se ha demostrado técnicamente que los estudiantes de cuotistas han tenido igual o mayores notas que los no cuotistas. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y Brasil es un país en donde se convive casi perfectamente, digamos, blancos, negros, mulatos, en fin, todas las razas, los propios indígenas brasileros. Brasil es un ejemplo, me parece, en lo que es una convivencia. Yo creo que ese es un mito. Hay un mito que lo dicen mucho, que es este mito de la democracia racial en Brasil, porque claro, la mezcla entre lo blanco y lo afro ha sido bastante marcada. Sin embargo, bueno, Brasil en Latinoamérica es el país que más lucha ha dado por el tema racial y que ha conseguido algunos avances, pero realmente el racismo es explícito. Y hay leyes también interesantes, donde no sé si recuerdas un partido de fútbol, creo que se dio en Brasil, entre un equipo brasilero, no sé si un equipo chileno o argentino, y un jugador le llamó a otro negro, e inmediatamente, bueno, fue la policía y lo metió preso. Claro, ¿no? por supuesto, no, incidentes como esos han ocurrido en Europa, en España, me parece, también, y han claro, sido censurados y han sido considerados delitos. Me hacen señas, vamos a unos cortecitos comerciales y vamos a hablar ahora más bien del aporte de los afrodescendientes a nuestra historia y nuestra cultura. Claro. Regresamos.
Bien amigos, estamos con Mónica Carrillo de Lundú comentando sobre el aporte de los afrodescendientes a la humanidad. Vamos a conversar ahora sobre el aporte de los afrodescendientes en nuestro país. Brevemente, hasta donde yo tengo conocimiento, por ejemplo, personajes como don Ricardo Palma, Micaela Bastidas, eran afrodescendientes, tenían sangre negra en sus venas. Se dice también que muchos soldados que lucharon en la independencia eran afrodescendientes. Gran parte de la tripulación, estoy poniendo ejemplos muy, digamos, precisos, que digamos que de repente mucha gente no los tiene en cuenta. Muchísimos tripulantes del Huáscar, por ejemplo, del glorioso Huáscar, eran afrodescendientes. Incluso se cuenta que muchos de ellos sobrevivieron el siglo XX y estuvieron en las celebraciones, me parece el año 1920 y tantos, o cuando se produjo la reincorporación de Tacna al Perú, y lo cuenta en un libro, dicho sea de paso, un historiador ya fallecido, el doctor Tauro El Pino, me parece, que menciona la presencia de varios afrodescendientes ya en el siglo XX, cuando se hace la memoria de la guerra con Chile y la gesta del Huáscar. ¿Qué otros aportes de afrodescendientes hay en nuestra historia? Tenemos, por ejemplo, bueno, desde el lado poético, literario, intelectual, ¿no? Siempre recordar a Nicomedes Santa Cruz, pero también a el autor de Canto de Sirena, Gregorio Martínez. Tenemos a esta poeta, mujer afroperuana, ya una señora bastante mayor, la señora Cotito, que tiene varios libros, uno de ellos llamado Esclavitud. Toda esta parte literaria, por ejemplo. La hermana Nicomedes Santa Cruz. También. Victoria Santa Cruz, ¿no? Hay toda una corriente literaria que ha sido muy importante de la poesía, de la décima. En el caso del norte tenemos las cumananas, pero lo importante también es que, bueno, este aporte pues político, intelectual, María Elena Moyano era una mujer afrodescendiente, Moyano, ¿no? Y es muy interesante también porque además de su afrodescendencia, ella tenía una perspectiva global, ¿no? Del proyecto de país que queríamos. Entonces, eso es algo que hay que destacar. En la culinaria es algo muy interesante, ¿no? Sabes que la cocina siempre ha sido vista de una manera hasta más reducida o despectiva a la labor femenina, ¿no? Últimamente hay el boom de la cocina, se ha convertido el boom de la gastronomía, en una industria en nuestro país. En una industria cultural, pero hay una serie de apreciaciones porque en la medida que ahora los hombres son los que lideran esta industria, bueno, el tema se ha colocado de una manera diferente, pero las mujeres que siempre hemos estado en esa función habíamos estado más relegadas. Entonces el tema de género y que haya más mujeres también que lideren este boom de la industria sería importante. Pero ¿qué mujeres? Las mujeres afrodescendientes en el caso de la costa, además de las mujeres de origen andino. Entonces hay que recuperar este aporte culinario de las mujeres afrodescendientes, que es nuestro capital cultural, es nuestro aporte de sabiduría hacia el desarrollo de lo que ahora puede ser una de las más importantes industrias que generen una buena imagen al país, además de recursos económicos. Ahí hay que recordar algo. Y ya lo está haciendo, además. Sí, y además, por ejemplo, la comida afroperuana, ¿no? Uno sabe que son las vísceras, los anticuchos, las pancitas, que se dice que en la medida que los colonizadores comían solo la carne, entonces le dejaban a los esclavizados las vísceras. Eso es verdad, ¿no? Y por eso se desarrollaron técnicas de preparación muy interesantes. Pero investigadoras como Sheila Walker, que es una investigadora estadounidense, una profesora universitaria, rescata cómo en muchos de los países de África el comer las vísceras era comida de reyes y de reinas, ¿no? Era una comida que tenía un valor social, político diferente. Entonces, que más bien las técnicas que se utilizan para el trabajo culinario con las vísceras se remonta a una sabiduría ancestral, pero que tenía un valor simbólico más bien totalmente opuesto a lo malo, a lo degradado, al comer porque no había otra cosa más que hacer. Esas cosas son las que tenemos que recuperar, por ejemplo, en los colegios, ¿no? En la currícula educativa, que la currícula educativa, además de mencionar que hubo esclavitud, que es cierto y que hay que decirlo, hay que mencionar todo este aporte para que cuando pasemos y repasemos los libros y conozcamos de los personajes, también sepamos de este aporte, de los héroes, de este batallón Numancia, que era el batallón del Ejército Libertador, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una reforma curricular que se tiene que hacer, que estamos impulsando, pero que también viene parte de un proceso muy colectivo y de muchas organizaciones afroperuanas y que ya ha tenido algunos avances en Brasil, en Colombia y obviamente que en Norteamérica y en Europa también, ¿no? Hay que trabajar sobre todo con las nuevas generaciones, con los niños, con los adolescentes en la educación
¿no es cierto? Porque, entre otras cosas, digamos, las expresiones y las manifestaciones de racismo son creo yo, en gran parte también manifestaciones de ignorancia y de falta de cultura, ¿no? La gente ignorante e inculta es la gente racista. Muchos de estos movimientos neonazis, por ejemplo, que aparecen en Alemania, en España, en varios países de Europa, tengo información que están formados por individuos, personas con muy poca cultura, muy poca educación, en realidad. No es precisamente propio de las personas con una buena formación intelectual o académica tener manifestaciones de racismo. ¿No piensas eso? No, yo no estoy de acuerdo contigo, porque más bien por el contrario, a veces, o sea, si es que te das cuenta, el hecho de abrir la puerta, la ventana, a que pueda haber mayor conformación étnica en algunos grupos implica poder cuestionar los propios cimientos de poder de un grupo de personas. De acuerdo. Entonces, en esta coyuntura electoral se ha podido ver que más allá a veces de tomar decisiones para elegir por un candidato, por el plan de gobierno, se toma porque por un odio racial o se toma por una solidaridad racial también. Es decir, estoy absolutamente de acuerdo contigo en esto, aunque parezca contradictorio, ¿no? Claro, Efectivamente. Sí, hay un debate que se está dando en el momento en que hay una decisión político-electoral ha primado y prima muchas veces el aspecto racial. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero yo me refería más que nada a cuando afloran, digamos, de lo más profundo de la entraña de una persona, una manifestación racista sin sentido, fuera de la política, simplemente por una cuestión de color o de diferencia frente a uno. Creo que por lo general puede ser una manifestación de falta de cultura, de formación, quizá no tanto como tú lo dices en el terreno político, ¿no? Sí, no, pero incluso en el nivel, por ejemplo, de la injuria y del insulto racista, se da de la misma manera entre gente que, no sé, si hablamos de estratos a nivel de barrios, o sea, yo que he vivido siempre en conos, ¿no? O sea, tú puedes pasar por Comas, por San Juan de Lurigancho, como puedes pasar por Miraflores, por San Isidro, y una persona con un BMW a una persona que esté en una combi te pueden decir lo mismo, ¿no? Hemos estado pasando por Larcomar con un representante de un organismo de Naciones Unidas en Larcomar, y el afro, y una persona que pasaba por ahí le escupió en la cara. Y eso es algo que él testimonió en un encuentro que hubo en la Universidad de San Marcos. ¿Por qué? Porque, o sea, al final de cuentas eso está muy interiorizado. Es más, el hecho de que tú entres a algún lugar, ¿no?, y que te dejen entrar, pero que te hablen porque eres extranjero o porque creen que si eres afrodescendiente y estás en algún lugar y puedes estar en ese espacio, que no te compete solamente porque eres de otro país, pero no porque eres peruano, ¿no? Porque más bien está la idea que los afroperuanos tenemos que estar en determinados barrios o en determinados puestos. Entonces, yo creo que ahí podemos ir derribando mitos y claro, muchas veces hay mucha más corrección en el momento en el cual se dice, pero también aparece, ¿no? Entonces, hay que ser muy pedagógicos también, ¿no? Yo creo que el tema educativo no solamente tiene que ser que se aprenda de lo afro en el Carmen o en Chincha, sino que la gente en el Carmen y en el Chincha puede conocer sobre la cultura machillenga, shipiba, los aguajún, y que en la selva se pueda conocer sobre el aporte afro, y que en un colegio, pues, no sé, de clase alta, de gente que tiene muchos ingresos económicos, puedan aprender también de este aporte afro, y ahí hacemos la interculturalidad, ¿no? Porque todos estamos conociendo el aporte de todos. Y ahí mencionarte algo que has dicho, con el tema del bullying racista, esta palabra bullying que ahora se está usando mucho, ¿no?, que es la agresión o el acoso en la escuela. El año pasado, si mal no recuerdo, hubo 2 casos de un niño de origen andino que mató a otro y él dijo directamente que estaba muy fastidiado porque lo acosaban y le decían indio serrano. Y hubo un chico afro que golpeó a otro que quedó en un estado, no sé si vegetal o con problemas, se decía que tenía una enfermedad previa, pero él directamente dijo que este niño entraba al salón y que lo insultaba racistamente y muchos de los compañeros pudieron testimoniar. Entonces, este tema racial en la escuela puede ocasionar situaciones que estamos viendo totalmente terribles, como la muerte, pero ocasiona que sistemáticamente la persona, el niño afroperuano, el niño andino, merme su autoestima y no tenga escapatoria, porque tú tienes que ir a la escuela 10 o 11 años en tu vida, ¿no? ¿A dónde vas a ir? No tienes escapatoria. Y si los profesores muchas veces son los que ejercen este racismo, nosotros hemos recibido casos aquí en Lima, por ejemplo, un colegio donde una profesora le decía a una niña, bueno, que estudiaba en la tarde y que si sacaba mala nota era porque como los negros piensan hasta las 12, entonces ella ya no tenía cerebro. Entonces, los profesores tienen mucha responsabilidad en esto y los colegios no sancionan el tema del racismo, del bullying racista. Entonces, en el tema de educativo, por un lado, para redondear la idea, es el tema de la currícula, por un lado,
es el tema del acceso a la educación, menos del 2% accede a educación superior, por ejemplo, y el tercer punto es el bullying y el acoso. ¿No? Son tres aspectos educativos que creo que no debemos de perder y que nuestras organizaciones están avanzando hacia eso. De acuerdo, Mónica. Ahora, bueno, además, digamos, hay muchos programas cómicos, ¿no es cierto?, en nuestro país, en casi todos los canales, lamentablemente, en donde también aparecen este tipo de afrentas raciales, ¿no?, en donde se denigra no solamente al afroperuano, muchísimo al nativo, al andino, ¿no es cierto? Vemos, pues, no voy a mencionar nombres, pero muchísimos casos en los que hay consciente o inconscientemente un denigramiento, no sé si la expresión es válida, de la persona, ¿no? Y que ahí tendrían que trabajar, no sé, el Ministerio de Educación, porque hay evidentemente brotes de racismo. Estoy hablando de programas cómicos, ¿eh? Sí, y bueno, nosotros como Lundú, en conjunto con otras organizaciones, hemos alzado nuestra voz de protesta contra estos personajes televisivos. Hemos iniciado demandas, procesos que han tenido, por un lado, algunos resultados positivos, ¿no? Ya que el propio Tribunal de la Sociedad de Radio y Televisión, por ejemplo, reconoció que ante la demanda que pusimos ante unos personajes, estos personajes podían promover el odio racial, ¿no? Hasta se citó a Gandhi, ¿no?, diciendo que por más que haya un grupo de gente que disfrute eso, se tiene que pensar en el otro grupo de gente que está siendo afectada. Entonces, en ese sentido hay que recordar que el Comité de Naciones Unidas hace 2 años le dijo al Estado peruano que promueva un código de ética para que haya un nivel de autorregulación. ¿Por qué? Porque ellos también habían tomado en cuenta las representaciones sobre las mujeres indígenas y los hombres afros que se hacían en esta televisión. Entonces, en ese sentido, uno de los principales aspectos que nosotros estamos proponiendo y demandando es que, bueno, o sea, si es que los propios medios, los propios tribunales de los medios, en este caso, han señalado que estos programas promueven un odio racial, promueven la discriminación, pues se encarguen no solamente de decirlo, ¿no?, de reconocerlos, sino de sancionarlos y de eliminarlos, ¿no?, que hayan mayores competencias legales para que las sociedades y las organizaciones de radio y televisión, en cumplimiento de su autorregulación, puedan hacerlo, y en todo caso el Ministerio. ¿Por qué? Porque si los medios no se autorregulan y no cumplen sus propias reglas, sus propios códigos de ética, dejan abierta la puerta para la vulneración de la libertad de prensa. ¿Por qué? Fácilmente se dice, si no se cumplen las reglas, entonces vamos a tener una intervención externa. Entonces lo que nosotros queremos es que esta regulación sea efectiva, y que además de la protección del horario al menor, que es muy importante, haya otro tipo de protección, a otro tipo de afrentas y de ofensas que es en base a esto. Y es básicamente, cuando tú construyes un personaje, una creación artística, bueno, hazlo en función de los valores, de la hilaridad, de las costumbres de un pueblo, por supuesto, pero no puedes hacerlo en función de aquellos aspectos que objetivamente se han comprobado que han ocasionado esclavitud, guerra y discriminación. Esa idea que los afros son cochinos, que son feos, que son brutos, que son esclavos, que son monos, de las personas andinas también, que son sucias, que son llamas. Eso objetivamente se ha comprobado que es un hecho de discriminación. Y de manera textual se utiliza para la creación artística, ¿no? Decirle explícitamente un afro que es un gorila, que es, ¿no? Entonces, ahí yo creo que más allá de opiniones y de sentires, hay hechos absolutamente objetivos. Ustedes como asociación, digamos, ¿no?, hacen si se quiere, un monitoreo de este tipo de manifestaciones. Sí, claro. Nosotros tenemos un observatorio afroperuano que la gente puede verle en la página web www.lundu.org.pe. Analizamos hasta ahora 6 medios de comunicación impresas durante un año, son casi 3.000 ediciones. Y hemos identificado en un año 350 noticias racistas hacia población afroperuana. Eso que nos falta identificar. Te rogaría que de vez en cuando nos hagas llegar esa información para nosotros, sí, claro, publicitarlas, divulgarlas y por supuesto censurarlas, ¿no es cierto? Eso como un aporte que nos pueden hacer ustedes. Bueno, el tiempo nos ha ganado, Mónica, muchísimas gracias. Yo hubiera querido conversar contigo un poco digamos, de la historia, quizá en otra oportunidad. Sí. Hay mucho que escarbar en materia de Quisiera solo mencionar algo, ya que es una cadena regional, ¿no? Nosotros estamos lanzando un concurso de ensayos, precisamente para preguntar por qué el Año de los Afrodescendientes. Es un concurso destinado a estudiantes universitarios y de institutos. Tiene 4 categorías: mujeres, justicia racial, integración regional y cultura e identidad. Hay 1.000 soles de premio para cada categoría, 600 soles para el segundo puesto, y tenemos el auspicio del Ministerio de Cultura, la Cancillería, el Ministerio de la Mujer, la Embajada de Ecuador, la Comunidad Andina, CLADEM,
Ya. Entonces, sería muy importante que puedan todos participar, entrar a la página web www.lundu.org.pe. Me olvidé mencionar que el Ministerio de Justicia también está auspiciándonos en este concurso. www.lundu.org.pe y participen. Tenemos 2 meses para recibir Muy bien, sus Mónica. ensayos. Por supuesto que sí. Y si me haces llegar por correo electrónico esta información que acabas de darme, yo me encargaré de divulgarla en los subsiguientes programas. Muchísimas Claro que gracias sí. por tu Gracias a participación. ustedes. Fue Mónica Carrillo del Lundú. Amigos, no se vayan, perdón. Regresamos con Pedro Ventosilla. Bien, amigos, estamos ahora con Pedro Ventosilla Olaya, que el día jueves 28, estuvo en el evento realizado en la Universidad Ricardo Palma. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, señores. Efectivamente, el día jueves se realizó el seminario Horizonte del Medio Ambiente Peruano al 2021, organizado por el Programa Académico de Humanidades de la Universidad Ricardo Palma. Ahora, lo interesante, Pedro, es que entre los expositores en este importante evento estuvo nada menos que Reinaldo Trinidad, parte del equipo de Hora 8 y además director de la revista Agronoticias, que fueron los expositores, ¿no es cierto? Ya nos irás contando qué tema tocó Reinaldo. Estuvo el ingeniero José Luis Amado, que también es parte del equipo de Hora 8, y estuvo también Carlos Franco Pacheco, también parte del equipo de Hora 8. Cuéntanos qué temas tocaron cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar, este seminario fue la participación de los expositores y de los organizadores del seminario. Muchos somos producto de la Universidad Ricardo Palma. Muchos hemos estudiado en las diferentes carreras, ya sea arquitectura, ya sea economía, ya sea ingeniería civil. Que hemos ido un poco a compartir los conocimientos que tenemos sobre el medio ambiente con las nuevas jornadas en la universidad. Yo quiero recordarles, disculpa Pedro que te interrumpa, que Pedro Ventosilla dirige la revista denominada El Observatorio del Medio Ambiente, que es una publicación que sale por internet, que tiene ya ¿cuánto tiempo, cuántos años? Ya va a cumplir 3 años, 58 números. 50. Es una publicación digital que llega a más de 40.000 personas. De acuerdo. Bueno, Pedro, entonces cuéntanos, la temática básica, ¿cómo fue? ¿Cómo se organizó el evento? Bueno, el evento, quien arrancó el evento fue, aparte de la inauguración y algunas palabras que tuve que dar a nombre del Observatorio del Medio Ambiente Peruano, el primer expositor fue Carlos Franco, que habló sobre el derecho humano, agua como derecho humano. Un tema aparentemente denso para los alumnos, pero que les sirvió para tener una nueva visión de lo que era, de lo que es el agua en estos momentos. Luego habló un ingeniero industrial de la Inca-Kola, Martín Carrillo. ¿Ya? Él habló sobre el uso comercial que se le da al agua. O sea, la experiencia de la Inca-Kola y la Coca-Cola acá en el Perú desde el punto de vista acuífero o del agua. O sea, cuánta agua usan, por qué usan agua, cómo han dejado de usar agua para elaborar las gaseosas y aguas de mesa que tomamos. De acuerdo. Y bueno, y el siguiente expositor, ¿quién fue? El siguiente expositor fue José Luis Amado, que tocó un tema que la gente no le da mucha importancia. Y habló del tema de prevención de desastres naturales. Sabemos que estamos en una zona sísmica, pero muchas veces no tomamos las precauciones del caso. Y José Luis, desde un punto de vista, con un estilo muy didáctico, hizo la exposición. Luego llegó y habló Reinaldo Trinidad. Habló el tema del agro. Nadie se movía cuando estaba Reinaldo. Y habló sobre el tema de los transgénicos. Sabes pues que la posición de muchos peruanos es no a los transgénicos. Bueno, la Municipalidad de Lima Metropolitana ya ha adoptado una posición de impedir el ingreso de los La transgénicos. Municipalidad de Lima Metropolitana ha dicho que va a sacar una ordenanza,
pero ya en estos momentos existen ordenanzas de dos regiones. Una es la de San Martín, la región de San Martín, y la otra es de Huánuco, si mal no me equivoco. Ahí ha habido un error por parte de quienes han emitido ese reglamento, porque si ya existe una ordenanza en que declaran dos regiones libres de transgénicos, entonces están colisionando las normas. Entonces va a ser muy fácil y muy sencillo que esta norma sea derogada y que nosotros nos libremos formalmente de los transgénicos. Aunque ya hace 2 o 3 semanas salió una publicación que hay 10 productos que son transgénicos y que nosotros los consumimos. Ahora, pero no entiendo, o sea, el hecho de que la Municipalidad de Lima haya sacado esta norma, ¿en qué...? No ha sacado hasta ahora ninguna norma. Han dicho que van a presentar un proyecto un proyecto dentro de la normatividad, no recuerdo el nombre. Para prohibir el ingreso... Para declarar Lima, para hacer una moratoria o declarar Lima un sitio libre de transgénicos. Ya, o sea que no se... Pero ¿y eso en qué digamos, colisiona, en qué difiere con la reglamentación no, que se dio en...? Pero te digo una cosa, ya la región de San Martín, Sí. la región de San Martín, y si mal no me equivoco, la región de Huánuco, ya han sacado una norma en este sentido hace mucho tiempo. O sea, pero que no colisiona en nada con lo de Lima. No, lo de Lima todavía va a ser un proyecto que van a presentar. Disculpa, es que yo te había entendido como que, digamos, la norma que pretende sacar la Municipalidad de Lima Metropolitana colisiona o es incoherente. No has querido decir eso. No. Yo lo que te he querido decir que la norma que ha aprobado el Ministerio de Agricultura respecto a los transgénicos colisiona con la norma ya aprobada por la región de San Martín y la región de Huánuco. Correcto. Correcto. Bueno, ese es un tema importantísimo también, que dicho sea de paso, esta semana ha dado mucho que decir en Lima, sobre todo, donde han habido una serie de eventos y donde contamos, ¿no es cierto?, con la participación también el día miércoles de Jorge Prado Zucari, que es Exactamente. Vicepresidente de Conveagro. Estuvo también una lideresa de una ONG. Pachari. La señora, en este momento no me acuerdo su nombre. Selmira, algo así. Selmira, pero que, digamos, ellos están trabajando justamente cuidar, digamos, del ingreso indiscriminado, ilegal de los transgénicos que podrían afectar nuestra biodiversidad. Y se hizo, digamos, referencia a que lamentablemente se habían descubierto en ciertas localidades de Ayacucho y de Junín, Barranca también. Y Barranca también, presencia de semillas de transgénicos. Bueno, contrabando. Bueno, para finalizar, antes de seguir con el tema de los transgénicos, para finalizar la última exposición, Iván Budinich, un sociólogo de San Marcos, habló sobre el green marketing. Y eran más de la 1 de la tarde y el auditorio estaba ahí. Ahora, respecto a este seminario, hay algo bastante interesante. Ha sido transmitido en tiempo real vía internet. Y mucha gente participó con sus comentarios y con sus preguntas a través del Facebook. Una tecnología bastante interesante que sería bueno que en algún momento entrevistemos a los responsables de esta universidad y quizás otras universidades más, a ver qué novedades hay a nivel tecnológico para aligerarla, hacer más accesible la enseñanza. De acuerdo. O sea, hubo mucha participación entonces a través de este sistema. Por supuesto, hubo muchas preguntas. Por la calidad también de los expositores. Yo sé, de paso, reiteramos, amigos, nos sentimos muy, muy contentos. Tú fuiste uno de los organizadores, el promotor de este evento, Pedro, ¿no? Exactamente, y nos han pedido 3 seminarios más. Excelente. Ojalá que tengamos... Excelente, y ojalá que estas iniciativas tuyas se puedan replicar no solamente en Lima, sino en otros lugares del país, además. Bueno, si nos invitan, nosotros encantados de viajar. Y recordarles, amigos, que aparte de Pedro Ventosilla, naturalmente 3 integrantes más del equipo de producción de Hora 8 fueron expositores, como lo mencionó Pedro, don Renato Trinidad Tardiles, el ingeniero José Luis Amado y Carlos Franco Pacheco, uno de los expertos en el tema del agua en nuestro país. Muchas gracias, Pedro. No, gracias a ti, Ricardo, y hasta cualquier momento. Amigos, regresamos, esto es Hora 8. Bien, amigos, estamos viviendo lo que podría llamarse o denominarse una calma chicha en el terreno político en el país. Todavía no hay una presencia
digamos, fuerte y sistemática de voceros de los partidos políticos que llegaron a la fase final del proceso electoral. Se están evaluando planes de gobierno, se están evaluando declaraciones, se están evaluando quiénes serían incluso los voceros oficiales tanto de Gana Perú como de Fuerza 2011. En reiteradas oportunidades hemos cursado invitaciones a los candidatos y a los principales y más visibles líderes de ambas agrupaciones, pero nos han manifestado en más de una oportunidad que en algunos casos no tienen autorización de sus respectivas agrupaciones para venir a prestar declaraciones y en otros, digamos, con toda sinceridad decirnos que por el momento prefieren mantener un prudente silencio. En fin, es un cálculo válido que vienen haciendo los representantes y voceros de las dos fuerzas políticas que han llegado a la segunda vuelta del proceso electoral que definirá el 5 de junio al nuevo presidente o presidenta de nuestro país. Eso se lo queríamos poner en conocimiento. Si ustedes observan un poco la televisión nacional, realmente son pocos los voceros principales de los partidos políticos que prestan declaraciones, más bien más de uno que por así decirlo se mandó, ha tenido de repente intervenciones poco auspiciosas o muy cuestionables desde el punto de vista periodístico y poco favor le han hecho a sus respectivos candidatos presidenciales, de manera que parece ser que en este momento lo que ambas agrupaciones políticas tratan es de mantener cierta cautela y calma antes de que se rompan los fuegos. Se dice que esto podría ser la semana que viene o de repente la subsiguiente, pero lo cierto es que habrá un momento en que la campaña por la presidencia de la República tomará pues los matices polémicos y de enfrentamiento y de confrontación al que seguramente estamos ya acostumbrados en el país en los últimos años. Lo importante es que el elector peruano tome conciencia de la importancia de emitir un voto responsable y patriótico en este proceso electoral, estimados amigos. Bien, amigos, ha sido realmente un gusto estar con ustedes esta semana. Creemos que ha sido una semana bastante fructífera, con invitados de primer nivel, tocando temas vinculados al desarrollo de las pymes, al desarrollo agrario, a la energía y en fin, estaremos pues a la expectativa ya de entrar de lleno al proceso y a la campaña electoral en los próximos días. Han sido muy amables, tengan ustedes muy buenas noches, nos vemos el día lunes.